palabra. Adelante, sí, con brevedad y avanzamos. Sí, bueno, es que antes Enrique Iglesias, el secretario general iberoamericano, ha hecho una aproximación que yo creo que es muy correcta. Es decir, vamos a ver, ahora hay más democracia en América Latina. Es verdad que la hay. En el momento en que los ciudadanos pueden elegir libremente sus representantes de las distintas alternativas políticas. Estos presidentes que están siendo objeto de discusión con sus países han sido elegidos por sus ciudadanos, pero efectivamente la democracia tiene que ser permanentemente fortalecida, y fortalecida con instituciones que preserven el libre ejercicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos. Entonces, ahora hay que ver, ¿existe el libre juego y un razonable juego de las diferentes fuerzas políticas para poder postularse y poder buscar la adhesión de los ciudadanos? Eso es lo que sí que hay que discutir y tenemos que ver en el futuro. No creo que con determinadas calificaciones, con determinadas aproximaciones y con determinados apriorismos podamos conseguir, que es lo que debemos hacer, preservar la institucionalidad democrática, fortalecer la institucionalidad democrática para garantizar el libre juego de todas las opciones políticas, que eso es donde está la esencia de la democracia. Y eso es lo que tenemos que fortalecer y que tratar de conseguir. Bien, aludía usted hace poco al nuevo gobierno de Evo Morales en Bolivia, con Calero Aymara, y tenemos un representante de la comunidad boliviana a quien queremos escuchar también. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Bustillos, represento a la Asociación de Cooperación Bolivia-España, una asociación que anda trabajando 4 años acá y que acoge a los cerca de 250.000, 300.000 bolivianos, de los que me considero uno más. En la actualidad, antes quisiera hacer una aclaración con el término de indigenista que salió y era motivo de discusión. Creo que es un problema de conceptualización el que se tiene, ¿no? En Bolivia no somos el 70% indígenas, sí somos el 70% de mestizos. Más que todo el concepto de indigenista es un discurso más político que lo que verdaderamente se presenta en la realidad de lo que es Bolivia, ¿no? En Latinoamérica actualmente hace muy poco que acabamos de salir de una parte negra de nuestra historia, ¿no? O sea, de dictaduras, golpes de Estado y todo lo que involucra. Por tanto, tenemos una democracia joven, bastante joven, en Bolivia particularmente 25 años, ¿no? de democracia. Por tanto, la región está pasando un momento trascendental dentro de lo que es la historia. En el caso particular de Bolivia, creo que estamos pasando un momento muy importante, muy fundamental, que va a marcar un antes y va a marcar un después en Bolivia, ¿no? Y mi pregunta en sí, y la preocupación mía, y creo que la de muchos ciudadanos bolivianos y latinoamericanos, es que si el totalitarismo, la arbitrariedad o el desconocimiento de un Estado de Derecho de algunos gobiernos populares, llamémoslos de izquierda, o bueno, como los queramos llamar, latinoamericanos, están construyendo y fortaleciendo la democracia, o se puede considerar que están haciendo un atentado contra esta institución tan frágil y que tanto nos costó recuperar para todos los latinoamericanos y especialmente los bolivianos. Muchas gracias, Hugo. Es un poco lo que nos había dicho con anterioridad, ¿no? El fortalecimiento que se necesita con gestos la democracia. No sé de todas maneras si alguien quiere contestar a nuestro invitado, al representante boliviano. No, yo pienso que tenemos un problema en toda América Latina y esto se venía hablando antes a propósito de la noción de partidos tradicionales. Yo creo que con muy contadas excepciones, yo diría que Chile y Uruguay, el resto de América Latina no hay partidos tradicionales, en el sentido en que de alguna manera lo hubo en Venezuela hasta no hace mucho, es decir, un partido socialdemócrata, un partido demócrata cristiano, ¿sí? Es decir, Acción Democrática y COPEI. Esto se vio muy bien en los exilios, ¿no? Los chilenos que se exiliaban de Pinochet tenían un armado en el mundo, ¿sí? Porque pertenecían al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Partido Demócrata Cristiano, y tenían sus referentes internacionales. El exilio argentino, que fue masivamente peronista, no tenía ningún referente. Es decir, de modo que de un modo u otro pues se iban integrando en distintas estructuras, pero no tenían realmente, no hay un partido tradicional en la Argentina, no lo hay en Brasil. Si el Partido Trabajista hoy es un partido socialdemócrata, pero con un origen que no es socialdemócrata, es decir, lo hace socialdemócrata Lula, que además es un hombre con sentido del Estado, radicalmente diferente de otros presidentes latinoamericanos, es un hombre infinitamente más respetable que otros, precisamente por eso, porque es un hombre de Estado.
no debiéramos engañarnos en esto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de partido político, qué tipo de organización es la predominante en la mayor parte de los países hispanoamericanos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los partidos mexicanos? Es decir, el PRI, que ha gobernado durante tantos años, es en algún orden un partido socialdemócrata, en otro orden es un partido de centro-derecha, es decir, es una gran desconanza, son partidos policlasistas con una historia confusa, donde han estado situados en una posición en una época, en otra posición en otra. Sí, quizá no deberíamos analizarlo con los patrones con los que decimos, ¿no? Yo creo que otra cosa también, es decir, mirar cómo le va a la gente, ¿no? Es decir, con las políticas que se están aplicando. Es decir, por poner algunos ejemplos, es decir, en Venezuela se ha acabado con el analfabetismo en el 2005, la lucha contra el analfabetismo con un programa cubano, es decir, en este momento se está alfabetizando en Bolivia, se está alfabetizando en Nicaragua, que desde que se gobernó la derecha cayó en picado los índices de alfabetización de los ciudadanos, está llegando la sanidad a sitios de Venezuela donde nunca llegaban, y eso lo está reconociendo la derecha hasta el punto de que el propio Rosales en su campaña decía que no iba a quitar los programas sociales de Rosales no es la derecha, que es socialdemócrata. Es que tiene esa confusión ideológica. Es terrible. No sé cuál será la derecha que usted propone ni cuánto le votan, porque parece que no muchos. En cualquier caso, lo que sí que quiero dejar es, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos, es decir, ¿cómo le va a los ciudadanos? Pues se están alfabetizando, está llegando la sanidad a donde nunca ha llegado. Es decir, se han dado carné para poder votar a millones de ciudadanos que antes no podían votar porque no había ninguna campaña de todo eso. Y otras cosas que son las que a lo mejor no gustan en algunos sitios, como que, por ejemplo, las multinacionales de petróleo ahora paguen un 30% de impuestos que antes no pagaban, que el Estado haya comprado las acciones de la telefonía y de la electricidad y controle los recursos naturales suyos. Es decir, eso es lo que probablemente puede molestar a algunos. Todo depende de si uno lo que quiere es el bienestar de ese pueblo o está mirando los intereses de esas petroleras que a lo mejor han perdido dinero porque ahora esos beneficios son para alfabetizar o llevar sanidad y ya no son para una multinacional. El problema político que de orden económico. Quiero decir con esto, el problema de que el petróleo venezolano pertenezca a una empresa del Estado o haya sido confiado a capitales extranjeros no resuelve ni define por sí mismo el destino conjunto de Venezuela. Mucho antes de que Fidel Castro nacionalizara el azúcar y la electricidad, Trujillo lo hizo en la República Dominicana. No era ninguna novedad revolucionaria, no había que nacionalizar eso para construir el socialismo. Es decir, a Trujillo ni se le ocurrió nada parecido a construir el socialismo cuando nacionalizó eso, ¿no? Es decir, no son cosas que definan el socialismo, la derecha o la izquierda, la cuestión nacional o la cuestión internacional, aceptamos o no aceptamos capitales. Por otra parte, en ese orden, lo que sí nos preocupa es que esas empresas nacionales, manejadas políticamente como es debido y corresponde, tengan determinadas repercusiones en el resto del continente. Por ejemplo, desde luego, financiaciones de campañas políticas, pero también algunas historias curiosas. A Correa se le ocurrió que lo que debía hacer era lo que había hecho Kirchner, que era pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Evidentemente Ecuador no estaba en las mismas condiciones en que estaba la Argentina para hacerlo, de modo que necesitaba ayuda externa y se la pidió a Chávez. Por lo cual Ecuador pasó de pagarle el 3% anual al Fondo Monetario Internacional a pagarle a Chávez el 7% anual. Me parece que no es negocio, no es socialismo solidario ni nada de esto. Es decir, ¿cómo se está manejando ese dinero? El problema no es que la empresa sea nacional o no sea nacional. ¿Quién la maneja y con qué sentido político? Es decir, ¿hay o no hay por parte de Venezuela, por ejemplo, en ese orden, no una cosa romántica de promover gobiernos indígenas y cosas absolutamente utópicas? ¿Hay o no hay detrás de eso un interés concreto geoestratégico para la presencia de Venezuela en el continente? Eso también hay que preguntarse.